Hola, ¿qué tal? Yo soy Ari Vázquez y esto es Reflejo. Hoy estoy muy contenta y de verdad muy contenta. Es un chico que ya he entrevistado anteriormente en tiempos pasados, ahora sí, en otro proyecto, pero sobre todo es un muy buen amigo. Es mucho más chico que yo, pero eso no ha impedido que yo pueda tener una amistad con él. Es un niño que he visto crecer, no solamente físicamente, sino espiritualmente, en carácter, de una manera impresionante. Es un niño que admiro mucho, que ha logrado mucho y que la fe que tiene lo ha llevado a dar frutos visibles. Él es Mario Segura. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Muchas estás, gracias. Mario? Todo muy bien, gracias a Dios. Sí, estamos. Gracias por tan lindas palabras. Eres una amiga para mí y de verdad me siento muy honrado de estar aquí. Me siento muy honrado. Muchas gracias. Ay, gracias, Mariecito. Para mí es un honor que estés aquí, poder escuchar de lo que Dios ha hecho contigo, está haciendo contigo y de aquello que también seguirá haciendo, porque estoy segura. Y que todo lo que has vivido, sé que va a ser de mucha bendición para aquellos que hoy nos están viendo en casa. Amén, así será. En casa o en donde anden. Yo hoy quiero que nos platiques de Mario. ¿En dónde crece Mario? Bueno, yo soy de la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México. Yo crecí, no sé cómo se llama el municipio o la alcaldía, pero sé que crecí en el Estado de México. Crecí con mi mamá ahí. Crezco en un hogar separado, ¿no? Crezco en un hogar donde mi mamá y mi papá estaban separados. Entonces, por tanto tiempo yo tuve que vivir con mi mamá solo y desde así ha sido hasta adelante, ¿no? Yo crezco en ese lugar con mi tía también, la profeta Mariana, que iba a visitarme, ya me cuidaba de pequeño, con mi abuela, la pastora Tony también, con mis tías. Siempre mi familia estuvo ahí, yo creo que en los inicios. Y es que creo que eso es importante, Ari. Entender que la familia puede ser el punto de rescate para una persona. Entonces así crezco yo, ¿no? En un lugar separado, tal vez no viendo aún la mano de parte de Dios, pero sabiendo que Él estaba ahí teniendo el control de esa situación. Claro, claro, y es bien bonito. Como ya lo mencionaba Mario, Mario es sobrina de nuestra pastora, es nieto de la pastora Tony, que a mí, la pastora Tony ha marcado mi vida de una manera muy especial desde que la conocí. Pero eso no ha definido, o sea, ha marcado y ha tenido un impacto a lo que hoy vives. Pero las decisiones son personales, ¿no? Y eso a mí me encanta verlo en ti, por cómo has evolucionado y has ido luchando en este crecimiento y en el descubrir y conocer a Cristo. Claro. Vienes de una familia disfuncional, ¿no? Lo que le llamamos disfuncional, pero de mujeres que han llenado tu vida de mucho amor. Y sé de ti, porque Mario, ya les comenté que es mi amigo, que también has tenido tíos que han sido padres. Formado ese carácter. ¿Cómo ha sido el tomar de la gente que te rodea un poco para ese crecimiento y el forjar la persona que hoy eres? Para dar contexto de eso, yo recuerdo que cuando me voy a Monterrey, o bueno, desde siempre, mi mamá trabajaba, ¿no? Entonces, por esas obvias razones, muchas veces no podía estar en la casa, por lo que llegaba mi abuela, mis tíos a cuidarme, ¿no? Entonces, creo que en cada uno de ellos pude aprender algo tan valioso, ¿no? No solamente pude aprender del amor, sino pude aprender de la capacidad de poder salir adelante a pesar de las pruebas. Pude aprender también a ser proveedor aún en un momento que tal vez no estuvieran bien. ¿Me explico? Porque a lo mejor muchas veces yo no sabía, ¿no? Que a lo mejor no estaban bien económicamente, a lo mejor yo no sabía que emocionalmente, espiritualmente tal vez estaban cansados. En general lo hablo de toda mi familia, pero sí fue como un aprendizaje de cada uno de ellos, del decir, de cada uno de ellos Dios los puso en mi vida para poder ser el día de hoy lo que yo soy. No, ellos son mi modelo de la Biblia físicamente ahora en este momento, ¿no? Oh, qué fuerte. O sea,
puedo hablar de muchas cosas, ¿no? Hablando de mis tíos, la profeta Mariana y el apóstol Víctor, son unos padres espirituales para mí. Sí. Ellos estuvieron en mi proceso de universidad hasta cierre de universidad. Mi tía Yariela y mi tío Guillermo estuvieron en mi proceso de primaria hasta preparatoria, y pues mi mamá y mi abuela estuvieron desde el proceso de kinder hasta primaria, ¿no? Entonces siempre viví una etapa con cada familia. No significará que mi mamá no me amara, ¿no? Simplemente creo que Dios colocó cada etapa, porque cada etapa en la que yo pasé tenía que haber una persona necesaria para que yo aprendiera y pudiera pasar ese proceso. Wow. Entonces así fue cada etapa, ¿no? En primaria, en secundaria, en cada uno de ellos pude aprender algo tan valioso de la familia, ¿no? Que en la familia yo puedo encontrar un modelo de Jesús. En la familia yo puedo encontrar el modelo de lo que es Él, y a pesar de todo lo que ellos vivan, yo siempre puedo aprender algo pequeño de ellos. Wow, qué fuerte y qué importante. Hay muchos jóvenes que cuando viven algo como tú dicen, mi mamá no estaba. Mientras ella se iba a trabajar, yo estaba solo y tenía que así, o mi tío fue el que, ¿no? O sea, demeritamos a veces como hijos al no tener conciencia esa parte. Sin embargo, desde ese tiempo que yo te entrevisté, tú tenías mucha firmeza y mucha convicción en saber que la que ha estado y la figura más fuerte en tu vida es ella. Claro. Nunca vi en tu respuesta una queja. Y eso a mí me encantó, Mario, porque más allá de lo que hoy ha enseñado Cristo en tu vida, creo que eso viene de tu educación, que también es bien importante. O sea, Cristo nos va formando, pero cuando hay una educación desde casa es diferente. Sí. ¿Qué es lo que te hizo ver a ti a lo largo de tu infancia esa verdad en tu mamá? Uy, voy a contar un ejemplo que creo que nunca he contado, y es que una vez yo tuve una plática con mi papá, ¿no? Yo tenía 6 años de no ver a mi papá. Y pues llegó el momento justo cuando Dios me mandó aquí a la Ciudad de México, y decía, ¡ay, lo voy a ver! Dios mío, ¿qué va a pasar? Wow. Entonces, lo que pasa es que ya después que lo veo y todo, yo me doy cuenta que tenía hermanastros. Mi papá tenía otras hijas, ¿no? Entonces, para mí fue un momento de, no puede ser, ¿no? O sea, a mis 19, 20 años me estoy dando cuenta que hay algo en mi vida que yo no sabía, ¿no? Yo decía, y yo en mi mente muchas veces ya pensar, ¿por qué mi mamá no me lo dijo? ¿No? Y a eso va tu respuesta, porque después yo me puse a analizar con Dios y dije, Señor, ¿por qué mi mamá no lo hizo? ¿Por qué mi mamá se esperó hasta que yo lo descubriera? ¿Y porque simplemente ella me lo hubiera podido dar? Y bueno, pues a lo mejor yo no hubiera estado en mi mejor momento para poder recibirlo. Entonces, yo agradezco mucho ese detalle a mi mamá, y creo que nunca se lo he dicho, pero algo que un día oré con Dios y hablé con Él fue esa parte, ¿no? De que, ¿por qué mi mamá nunca me contó que yo tenía otras hermanas? ¿No? Y eso es lo que más amo de mi mamá, porque mi mamá sabía que si ella me lo contaba antes, yo no iba a poder estar preparado para poder recibir esa información, ese impacto. Entonces mi mamá guardó todo y confiando de que un día yo iba a saber la verdad a su tiempo. Entonces mi mamá también es un reflejo de Dios, porque dice la Biblia que los tiempos de Dios son perfectos. Es correcto. Y para mí ese fue el mayor ejemplo de mi mamá, como un ejemplo de Jesús, porque mi mamá esperó el tiempo correcto para yo poder avanzar sin ser dañado tan fuerte. Cuidó tu corazón. Cuidó mi corazón mi mamá. Wow. Entonces fue ese momento donde dije, mi mamá siempre ha sido mi ejemplo, siempre ha sido esa parte de educarme de la forma correcta, haciéndome saber que todo lo que yo hago va a influir en un futuro, y también de que todo lo que yo recibo va a poder impactar a alguien más. Entonces, eso fue uno de los varios ejemplos donde dije, mi mamá, en ese momento de tu pregunta de cómo mi mamá influye en mi vida, es eso, que mi mamá todos los días y todos los años que he estado con ella ha sido un reflejo de Jesús para mí. Wow, qué fuerte. Qué fuerte, pero qué grato ver el entendimiento que tuviste al vivir algo tan fuerte. Porque no fue cualquier cosa venir a conocer la otra parte de tu origen, ¿no? Y descubrir cosas que tal vez no querías descubrir. Claro. O no sabías que ibas a pensar descubriendo ese tipo de cosas, sí. ¿No? Pero qué maravilla ver
y conocer esta parte, porque sí, a mí me marcó mucho de esa entrevista. Yo soy muy dispersa. Y a veces, aunque yo hago las entrevistas, se me olvida qué pregunto. O digo, ¿de qué hablamos? Pero de esa entrevista eso me marcó mucho. Ese amor por tu mamá, esa carencia de juicio en ti, a mí me marcó mucho y me enseñó mucho. Y me encanta ver esto. Tú hoy vives en Monterrey, Mario. Exacto. Has vivido la mayor parte de tu vida por allá. Creciste aquí, ya nos dijiste, naces y creces en la ciudad. ¿Cuántos años han sido los que has estado allá en Monterrey? Me fui a vivir a Monterrey a los 9 años y a los 18 vengo para acá. Entonces son 9 y aparte de este año ya es un añito, 10 años más. 10 años, sí, son varios. Pues, sí. O sea, la mayor parte de tu vida has estado en Monterrey. Fue como mitad y mitad, vamos a ponerlo así. ¿Qué es lo más fuerte que tú has cambiado en el pensar? A lo mejor de ese niño, es que yo te conocí como a los 11 años, ¿no? Sí. A lo mejor de ese niño de 11 años, que lo conocí yo en un campamento, después al venirte a México y ahora que has regresado a casa. Yo creo que lo más que he visto un cambio así desde mi niñez hasta ahora ha sido ser intencional con Dios. Ese es el mayor cambio que yo puedo tener. Porque tal vez de niño yo no conocía a Dios. Yo sabía que Él existía, pero en realidad no tenía una comunión con Él. Sabía, mi abuela desde chiquito ella me leía. Me acuerdo, tengo mi Biblia todavía, ya rota, ya vieja y todo, pero ella siempre me leía así con dibujos, toda la historia de David y todo eso. Yo conocía a Dios, pero nunca era una intención mía el decir, voy a buscarlo, voy a tener una intención con Él. Y ahora cuando yo vuelvo a la Ciudad de México, tengo mi encuentro, verdaderamente entiendo qué es lo que Dios tiene para mi vida, entiendo que fue el mayor cambio de mi vida. Mi mayor cambio no fue entender varias cosas de mi vida, no fue entender a lo mejor cuál fue mi pasado. Mi mayor cambio es entender que en mi presente Dios está y en mi pasado Él estuvo y en mi futuro Él estará. Así es. Y eso fue lo que más impactó en mi vida. ¿En qué momento vino a ti el decir, Dios ha estado conmigo todo el tiempo a través de cada uno de ellos? Yo recuerdo que en el 2022, cuando fue el primer, ¿cómo se llama? Destino Maranata, ese congreso. Cuando vuelvo, que predicó, me acuerdo, Irving Nost, Arely Nost, Steve Los Apps, Breaker Sofisac, etcétera. Yo me acuerdo que yo estaba pasando un momento difícil, Ari, difícil, donde yo incluso llegué a pensar a quitarme la vida. Wow. O sea, yo estaba pasando una depresión horrible, una ansiedad, y yo, de hecho, me enojé muy fuerte con mi mamá en ese tiempo. No, yo pensaba que las cosas no estaban saliendo bien y emocionalmente, espiritualmente, físicamente, yo me estaba haciendo pedazos solito. No dejé de comer o de la nada empezaba a comer más, dejé de ir a entrenar, yo ya no quería estudiar, yo quería de verdad ya despejarme de todo, ¿no? Pero justo ahí veo otra vez como el reflejo de mi familia, como Jesús, porque me acuerdo que en esas fechas justo era mi cumpleaños, ¿no? 10 de junio. Entonces yo recuerdo que mi tía Mariana va a Monterrey y me dice, no, supuestamente, ¿no? Como Jesús está viendo tu cumpleaños. Obviamente fue, pero... Intencional. Fue intencional. Ya después ella me dijo, yo fui a Monterrey porque Dios me dijo que fuera por ti. Oh. Y cuando ella me trajo, yo decía, yo venía con una cara horrible. O sea, yo me acuerdo que en ese evento me pusieron a servir en medios. Y le dije a mi tía, yo no voy a servir. Sí, ni quiero. Yo no voy a servir. O sea, cuando me dijeron, y ella me dijo, no, vas a servir porque vas a servir. No. Es pregunta. No, yo iba bien enchanclado, y sí, no, mal. Pero ya cuando voy entendiendo como el ambiente y todo, dijo, pues no está tan mal. Sí, no, o sea, no me desagrada, pero tampoco es como que diga, uy, me atrae. Y el momento en el que digo que Dios, yo entendí quién era Dios, fue cuando el último día del congreso, el tercer día, yo recuerdo que era la mañana, me estaba bañando y todo, y de repente tuve como una visión, ¿no? Tuve una visión, empecé a ver varias cosas en el baño, ¿no? Cuando estaba bañando. Y ahí entendí que Dios literalmente, yo escuché que Dios me dijo, te tienes que quedar. Y cuando desperté, mis tíos estaban tocando fuerte a la puerta. Que eran, Mario,
Pues habían dicho que me quedé como 40 minutos en el baño, una hora casi. Pero yo no, para mí fueron segundos, ¿me explico? Wow. Entonces fue ahí cuando yo entendí que Dios quería algo conmigo, ¿no? Cuando el verdadero encuentro viene cuando Dios, así fue como con Pablo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo de que, Saulo, ¿por qué me persigues? Casi fue el encuentro así de que, ¿qué pasó, Wow. Mario? ¿No? Y ahí fue cuando entendí que Dios tenía algo para mí y dije, Señor, si es tu voluntad, vamos a hacerlo. Wow. Pero sí fue como un encuentro con Dios que cambió mi vida para siempre. Ahí decides tú Quedarme y tomar mi llamado. Hoy sabemos que el llamado de Mario es pastoral, tiene un corazón de pastor, de amar a la gente, de una empatía por los demás, de escuchar a la gente y tener esa empatía de lo que viven. Cuando Dios te habla de este llamado, ¿cómo lo tomaste, Mario? ¿Cómo fue el descubrimiento al llamado en específico que Dios te ha dado? Uy, siempre ha sido difícil descubrir el llamado y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Desde el primer momento tuve que renunciar a varias cosas, ¿no? Y eso es, yo creo que vital, fundamental, ¿no? Porque dice la Biblia, ¿no? Toma tu cruz y sígueme. Y yo podía ver varias cosas en mi vida que decía, tengo que renunciar a todo esto, tengo que tomar mi cruz y seguir a Jesús para poder entender para qué estoy aquí, ¿no? Y así ha sido mi proceso. Empecé a entender que el servicio era vital, era una vida para mí el poder servir. Entendí que hay errores que yo ya no puedo cometer, hay errores que el día de hoy pueden impactar la vida de alguien más. Entendí que el día de hoy el Señor pone gracia sobre cada uno de nosotros y vivimos por gracia. Así es. Entendí que el día de hoy Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y ese ha sido el proceso de todos los días empezar a conocer quién es Él, ¿no? Yo digo muchas cosas, ¿no? Y es que yo creo que cada uno de nosotros puede anhelar sueños, cada uno de nosotros puede tener visiones, cada uno puede tener metas, pero sin el proceso nunca vamos a llegar a eso. Y es que el proceso va a definir si llegas o no a cumplir tu sueño. Entonces, aquí también hubo una cosa que yo tuve que entender, que no solo era mi sueño, sino que era un sueño de Dios. Entonces, cuando entiendes que no es por ti, no es porque tú quieras, no es porque lo que tú más anhelas, sino es porque lo haces para Dios, para Él, es ahí cuando entiendes que cada proceso en el que Dios te mete va a valer la pena, ¿no? Obviamente en el proceso vas creciendo, vas aprendiendo a qué hacer, a qué no hacer, qué decir, qué no decir, pero todos los días yo creo que cada uno de nosotros tiene procesos, ¿no? Cada día, cada uno de nosotros yo creo que un proceso tal vez pueda ser la decisión del día a día, ¿no? ¿Qué hago, qué no hago, qué como, qué no como, ¿no? Entonces, cada decisión que yo tomo va a determinar qué proceso vivo el día de hoy. Claro. Cada decisión que voy a tomar el día de hoy va a definir qué proceso van a vivir mis hijos el día de mañana. Cada decisión que yo tomo va a definir qué proceso tal vez mi familia va a estar metida y tal vez en cuál no. Entonces, entender los procesos de Dios es entender las decisiones que yo voy a tomar para poder seguirlo a Él. Me gusta mucho escucharte porque la juventud de hoy en día no es fácil. La juventud de hoy en día tiene su mente sumergida a veces en cosas tan banales que es muy difícil que puedan aceptar que necesitan ser procesados. Está la famosa frase de que es la era del microondas, ¿no? Queremos todo rápido, pero pues sí, ya, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué nos tenemos que esperar? Pero ¿qué te ha llevado a decir y a saber que tú necesitas ser procesado para ir a más? Primeramente, yo creo que el proceso te lleva a un cambio. Todo proceso te lleva a un resultado diferente, a una aptitud diferente, a un objetivo diferente. Incluso creo que los procesos te llevan a obtener dones diferentes, ¿no? Entonces, entender que lo que yo vivo el día de hoy va a ser un resultado del día de mañana. Ahora, por ese lado de todos los días, yo creo que cada uno de nosotros nos podemos equivocar, ¿no? Yo creo que lo que me lleva a entender que debo de ser procesado tal vez sean los errores que a lo mejor he cometido en mi vida. Otras cosas tal vez sean que para entender que tengo un llamado, para entender que tengo un ministerio, incluso para cosas terrenales, ¿no? Para entender que yo necesito tener un trabajo,
A lo mejor para yo saber que necesito sacar una buena calificación, necesito pasar por un proceso. Así es. Entonces, no solamente entiendo que, pues en sí para entender y abrazar los procesos de Dios, yo creo que también es entender que cada decisión que tú tomas, lo vuelvo a repetir, va a hacer que tú te metas en un proceso. Pero tú vas a elegir qué tipo de proceso quieres. Si es el de Dios o es el tuyo. Así es. Entonces, muchas veces yo me metí en procesos míos, no en los de Dios, a causa de mis errores, a causa de muchas veces el orgullo, el ego, el decir, yo puedo todo, yo puedo solo, Dios, no te metas en mi vida. Y fue así cuando, por golpes, golpes de la vida, Dios exhortando a mi vida, dije, necesito ser procesado para tener un cambio, ¿no? Y ahora, por otro lado, el ministerio es, yo quiero el llamado de Dios, yo anhelo el sueño de Dios, pero necesito ser procesado para poder obtenerlo. Y es que la base del ministerio, la base es la oración, el ayuno, pero también es el proceso, ¿no? Claro. Y el ayuno, la oración va dentro de ese proceso. Entonces, es así como yo entiendo que el proceso es necesario. Qué importante algo que dijiste, y a veces no logramos entender, sobre todo cuando no se conoce a Dios. Hay procesos de Dios y hay procesos en los que uno se mete. Claro. Definitivamente es algo que yo también he vivido, pero... y qué necesidad. pero es bien importante lo que comentas, porque la diferencia de este proceso a lo que te lleva es bien fuerte. Es algo que te hace incluso perder tiempo o no, ¿no? Exacto. Ese proceso que viene de Dios, que te capacita, ¿no? El proceso a veces se oye tan feo, ¿no? Así como de te va a doler, y sí, pero yo lo veo o trato de verlo más como una preparación, que creo que aunque no usaste la palabra, es como tú lo visualizas porque sabes que lo necesitas para llegar a más. Y ese proceso que uno se mete, que también vas a sufrir y no te lleva a ningún lado. Claro, por ejemplo, está la historia en Génesis, está la historia de Adán y Eva. Ese proceso que Adán y Eva vivieron, yo creo que no era de Dios, porque Dios les dio una instrucción clara, ¿no? No puedes comer de ese fruto. ¿Y qué ellos fueron? Fueron tentados, como todos nosotros, pero al final ellos cayeron. Entonces ese proceso los llevó a tener un rompimiento en la relación de parte de Dios, ¿no? Así es. Entonces es un proceso en el que yo digo, ese proceso tal vez no venía de parte de Dios, pero vemos otro tipo de procesos, como el proceso de Job. El proceso de Job que dice la Biblia que fue Satanás y rodeó toda la tierra, ¿no? Y dijo, ¿cómo está Dios? ¿Quién es tu mejor hombre? ¿No? Parafraseando. Les dijo, ve a Job. Entonces Satanás empezó a atacar a Job de una manera impresionante y entendiendo Dios, porque era Dios, Satanás y Job, ¿no? Pero ahí fue cuando Dios dijo, él nunca se va a corromper. Hazle lo que quieras, quítale lo que quieras, pero él jamás se va a corromper. Y ahora entender ese tipo de proceso, yo hubiera dicho, ay, si yo hubiera sido ¿qué hombre? Honestamente yo no hubiera aguantado. O sea, ese hombre perdió su familia, perdió su casa, perdió sus esclavos, perdió su ganado, perdió todo en un proceso de Dios. La salud. Estaba mega enfermo, ¿no? Pero ¿qué fue ese proceso de Dios? Lo llevó a ser un hombre que incluso un capítulo de la Biblia tiene su nombre. Sí, qué fuerte. No, y un ejemplo difícil de igualar. No. Difícil, muy difícil de igualar. O sea, yo leo Job y todavía de manera personal a mí me cuesta leer Job, ¿eh? Es fuerte, es muy fuerte. Sé que Dios me va... Se lo recomiendo. ¿Quieres que Dios te confronte y vete a Job? Vienes a México, Mario, tomas el llamado de parte de Dios, decides quedarte un tiempo con tus tíos para estudiar la universidad y para ser formado un poco más en base a dirigirte al ministerio. Claro. Y a lo que Dios tiene para ti. ¿Cómo fue ese proceso de ¿qué estuviste aquí? ¿3 años? ¿4 años? 3 añitos, 3 años y medio, 3 años.
porque quiero que sepan que Mario es un amigo, y un amigo al que lo digo con toda la expresión de la palabra y que lo amo mucho y él lo sabe, a pesar de su edad. Y no somos amigos de irnos a... No hemos salido, creo que nunca, ¿no? Más que un día fuimos a la Marquesa. Ajá, sí. Pero fue con grupo. Con Ajá, sí. Ajá. Pero lo he observado de lejos y los acercamientos que Mariecín y yo tenemos son puntuales, ¿no? Y siempre como amor, de apoyo, de algo real. Y observando esos años aquí, yo vi un Mario que llegó y un Mario que se fue. Totalmente diferente. Un Mario que, aunque callas, a veces se veía que te estaba doliendo. Él es, creo que la palabra es prudencia. Eres muy prudente, cuidas mucho lo que hablas. Y creo que entre más tiempo fuiste estando aquí, lo hiciste más. Cuidas mucho lo que hablas, lo que expresas, con quién lo expresas. ¿Cómo fue ese proceso, Mario? Me encanta mucho porque algo que aprendí de mis apóstoles, mis tíos, es que Dios te coloca en mesas, pero la prudencia va a hacer que tú te mantengas en ellas. Wow. Entonces, para mí eso es algo muy importante, ¿no? Porque sí, tal vez dolió, sí, tal vez Dios estaba colocando en mí algo nuevo, pero a la vez de colocar algo nuevo, Dios tenía que quitar y renovar algo en mí. Entonces, siempre el proceso va a doler. No hay proceso que no duela, ¿no? Pero cuando tú entiendes que todos los días necesitas adquirir más sabiduría, más gracia de parte de Dios, necesitas tener más comunión con Dios, es ahí cuando todo se hace más digerible, por así decirlo. Y creo que leerte una porción de la palabra que justo ¿sí? El Señor me había hablado ya desde hace mucho tiempo, y la Biblia dice, no, en el libro de Josué 1, me encanta mucho porque creo que es un versículo que puede impactar la vida de alguien más, y justo va conforme a este proceso de el proceso duele, el proceso no duele. Y la Biblia dice, ¿no? En el versículo 5 dice Josué 1, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Ahora solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A mí me llama mucho la atención esto, porque Dios le dice a Josué, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Dios no le da una opción a Josué. Dios le dice, tienes que hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tú vas a repartir esas tierras que yo les he dado. O sea, Dios le dice a Josué, tú te tienes que esforzar y tienes que ser valiente porque tienes un propósito que cumplir, ¿no? Pero ahora, yo viéndolo humanamente, yo decía, imagínate ser Josué, ¿no? Porque pensar todos los problemas que vivió, todos los problemas, voltear al pasado y ver todo lo que vivió Moisés, ¿no? Que tuvo incluso que Dios pudo abrir el mar, ¿no? Y dices, ahora me toca a mí, qué fuerte, ¿no? Y yo me puedo pensar y digo, Señor, ¿cómo Josué podía aguantar eso? ¿Cómo Josué podía avanzar aunque el proceso doliera? Y me encanta porque Dios no solamente le da una orden, sino que Dios le da la llave para que Josué pueda avanzar sin tropezarse. Y es que la llave que Dios le da es, nunca te apartes de este libro, nunca te apartes de la ley, nunca te apartes de la Biblia, ¿no? Porque tal vez Dios te puede dar una promesa, tal vez Dios te puede dar el propósito y te lo puede enseñar, pero Dios también te da la llave para que tú prosperes día con día. Así es. Entonces el proceso va a doler, sí, pero tienes que entender esto, que Dios ya te dio la llave para que tú prosperes día con día. Así es. Y qué importante es, y me gusta mucho escucharlo, porque justamente ahorita que estamos leyendo Salmos, Salmos es un libro muy bonito. Te hace sentir ese apapacho de fidelidad, de amor, de que no estás solo, de que hay una promesa.
pero siempre antes es, pero no te apartes, pero camina de esta manera, pero ama al prójimo, pero perdona, pero ¿no? Dios es tan claro cuando habla que te dice las cosas y cómo hacerlas. Y es maravilloso el que hayas tomado esta parte en tu vida de decir, de aquí me tengo que tomar para avanzar, de aquí me tengo que tomar para crecer, de aquí me tengo que tomar para levantarme, de aquí me tengo que tomar para todo, para todo. O sea, tu primer encuentro es tu familia, con Jesús es tu familia, pasan los años, viene este congreso, te encuentras con Jesús de una manera diferente, en donde Él te hace el llamado al ministerio, tomas la decisión de quedarte en México, viene esta parte en donde a lo largo de estos años entiendes que lo que te va a mantener cerca de Dios es seguirle conociendo a través de su palabra. Y te va a dar todos los fundamentos y las vías y las llaves que necesites. Claro, o sea, al final, o sea, lo que yo le dije a Josué, o sea, para que tú permanezcas, yo ya te di la llave que es la Biblia. Porque yo puedo decir, esfuérzate y sé valiente, pero tal vez no me siento bien. Esfuérzate y sé valiente, pero tal vez la estoy pasando mal. Entonces, Dios no solamente le da el propósito, sino también le da la llave para que Él pueda permanecer. Así es. Te regresas a Monterrey en un momento que creo que tú no esperabas regresar. En un momento en que estabas ya habías terminado la carrera. Aún no la termino, pero ya, a nada. Pero sí, era un cambio de semestre. Sí, ¿no? Porque no planeabas irte, ¿no? Fue algo que Dios permitió, porque Dios todo lo tiene ya controlado, ¿no? En su soberanía. Pues de repente te va a predicar y te comienzo a ver dando ese impacto y cómo Dios te llevó a dar fruto de una manera impresionante, a lo mejor en un momento en el que tú dijiste, ¿me voy a ir ahora qué? ¿Cómo está haciendo este camino, este cambio? ¿Cómo ha sido este cambio de crecimiento? Ahorita ya dando lo que Dios te está enseñando a otros. Yo creo que es entender lo que Dios ha puesto en mí. Algo que me impacta mucho a mí es cuando habla la Biblia de la parábola de los talentos, ¿no? Con uno Dios le da, no sé, o sea, una cantidad en específica, a otro le da otra. Y al que le da solamente un talento, dice la Biblia, muchos podemos decir, le dio un talento. Y muchos piensan que no se menciona cuál es ese talento. Pero si lees específicamente, después en la Biblia marca y dice que a ese se le dio dinero. Y me llama mucho la atención porque hay muchas personas que piensan que necesitan dinero para poder prosperar en un llamado. Y hay que recalcar algo. Jesús dice que se les dio conforme a su capacidad. Entonces imagínate que al que se le dio un talento, se le dio dinero. Porque su capacidad era la más pequeña. Y como su capacidad era la más pequeña, aún así no pudo hacerlo más grande. Wow. Entonces algo que el Señor me habla a mí es, Mario, tú puedes tener todos los talentos, tú puedes ser un gran pastor, tú puedes ser tal. Pero si no entiendes de lo que tú eres capaz, si no entiendes verdaderamente quién eres tú y qué es lo que yo he puesto en ti, jamás vas a poder prosperar. Entonces empecé a pedir por capacidad. Capacidad no económicamente, sino capacidad de obtener más sabiduría, más conocimiento de la palabra de Dios, más que yo pudiera entender verdaderamente ese fluir de Dios en mi vida, ¿no? Entonces, ese crecimiento que a lo mejor he estado obteniendo gracias al Señor es una, ¿cómo se lo puedo decir? Es una causa de entender que necesito capacidad para mi vida. Necesito más capacidad. Necesito ensancharme. Necesito más. ¿No? Como cuando llega el profeta y le dice a la mujer, hey, ve por más vasijas. Ve por más vasijas. Necesitas más capacidad. Necesitas más aceite. Y eso fue lo que yo entendí. Para que, más bien, Dios ya tiene un plan para mi vida. Pero para yo poder aumentar y seguir creciendo, ¿qué necesito? Capacidad. Capacidad es lo único que necesito. Entender, obviamente oración, obviamente ayuno. Pero para poder crecer aún más, ¿qué necesitas? Capacidad. Entender que el Señor va a hacer algo grande. Y si el Señor va a hacer algo grande, mi capacidad no puede ser pequeña.
Claro. Mi capacidad tiene que ser grande día con día. Entonces no solamente tengo que pedir dinero, porque la Biblia lo dice. El que se le dio un talento era dinero y su capacidad era pequeña. Y no multiplicó nada. No solamente espíritu, sino es capacidad en tener más sabiduría, capacidad para digerir más palabra de Dios, capacidad para entender que los tiempos de Dios son perfectos, capacidad para entender quién es Dios y qué es lo que Él va a hacer en mi vida. Entonces, yo creo que siempre cada persona que ha marcado mi vida ha entendido que necesita ensancharse y tener más capacidad para hacer más cosas, ¿no? Mi tío, el apóstol Víctor, hay muchas cosas que él igualmente cambió. ¿Por qué? Porque él aumentó su capacidad. La profeta Mariana, mi tía, aumentó su capacidad y vemos lo que Dios está haciendo. Mi mamá, o sea, desde que pues, nací con ella, ¿no? Entonces vi cómo ella aumentó su capacidad y Dios la llevó aún más. Entonces, tal vez yo ya tenía aquí algo establecido, tal vez yo ya podía tener aquí algo, pues ya, ¿cómo lo puedo decir? Tal vez el Señor ya me usaba aquí, pero para que cuando el Señor me manda allá, yo entendí que no podía ser el mismo que estaba aquí porque era una nueva temporada. Claro. Entonces lo que yo necesitaba allá en Monterrey era más capacidad, porque tal vez aquí lo estaba haciendo bien, pero yo sé que el Señor cuando manda a alguien a un lugar es porque va a hacer que su capacidad crezca. Por ejemplo, vamos a poner la historia de Abraham. Dios manda a Abraham a sacrificar a Isaac. La capacidad de Abraham fue diferente al momento de él sacrificar, porque Abraham, cuando recibe la promesa de Isaac, era uno, pero cuando iba a sacrificar a su hijo por Dios, su capacidad cambió. Era diferente. Él adquirió una capacidad diferente. Entonces, cada vez que Dios te llama a un lugar nuevo, cada vez que Dios te mete a un proceso nuevo, tienes que entender esto. Dios quiere poner en ti nueva capacidad de recibir algo. Ahora viene el entendimiento, la preparación y ahora lo que yo estoy viendo en ti, que es la ejecución. El poner en práctica cada una de estas cosas al llevar la palabra en esos domingos en donde has podido hoy predicar en Monterrey, que es visible y me encanta porque escucho lo que publican en redes y me encanta escucharte. Pero, ¿cómo lo vives en tu día a día? ¿Cómo lo transmites en tu día a día? ¿Cómo lo ejecuto? ¿Cómo lo ejecutas? La Biblia habla de que, bueno, dice la Biblia, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, vas a poder mover esta montaña al otro extremo. Entonces, ¿qué me habla eso? La semilla normalmente se utiliza para una siembra, ¿no? Para mí una semilla que no se siembra es una semilla que no tiene propósito. Claro. Es una semilla que no va a poder cumplir su propósito porque no lo está ejecutando. No basta con tener la semilla, necesitas sembrarla. Ahora, yo te pregunto, Ari, yo tengo una semilla de un árbol de manzana. ¿Esa semilla qué me va a dar? Manzana. Un árbol de manzanas. Y eso es lo que me encanta de la siembra, que la siembra te hace ver tu propósito sin tú trabajarlo. Aunque tú no lo estés trabajando, tú ya sabes cuál va a ser ese propósito. Aunque tú no lo ejecutes, tú ya sabes que esa semilla te puede dar ese árbol de manzanas. Ahora, ¿qué viene con esto? Ya tengo la semilla, ya tengo ese entender de que esa semilla, ya tengo esa visión, ese propósito, que la semilla me va a llevar a un futuro. Pero ahora tengo que analizar en qué tierra estoy. ¿En qué tierra la voy a sembrar? Como dice la Biblia, ¿en una tierra de espinos? ¿Fuera del camino? Tampoco. Debes de entender la tierra en la que esa semilla va a ser sembrada. Porque tú puedes tener la semilla, pero si no la siembras en la tierra correcta, no vas a poder vivir la bendición. A mí me gusta mucho este tema porque también creo que muchas personas les encanta el fruto, pero no les encanta sembrar para que otros puedan ser bendecidos por ese fruto. Entonces, así es. Pasa como el avivamiento. Tal vez yo puedo estar viviendo un avivamiento con los demás, pero no significa que yo esté causando el avivamiento. Así es. Entonces, cuando yo entiendo la tierra en la que estoy, la semilla que tengo, después tengo que entender el cuidado que esa semilla debe de tener. Esa semilla, me encanta mucho ese ejemplo porque en tu casa en Monterrey, gracias, en la azotea mi mamá tiene unas plantas y en Monterrey hace mucho calor, mucho calor. Entonces,
Se me secaron las plantas. No les echó agua, Mario. Se me secaron las plantas porque justo como hace mucho calor, tengo que regarlas con más agua. Y las regaba una vez a la semana. Las cuidaba una vez a la semana. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se secaron. Y una vez estando en la iglesia, me acuerdo que fui, se me secaron las plantas de mi mamá. ¿Qué hago? Y unos dijeron, háblale a las plantas y te van a escuchar, ¿no? Y ahí me tienes yo hablándole, bonita, tienes que crecer. Por favor, crece. Y entonces ahí Dios me enseñó algo, ¿no? Que debes de también entender el cuidado. Porque ¿qué pasa? Esa planta yo la regaba, o esa semilla yo la regaba una vez por semana. ¿Qué pasa si tú oras una semana, un día a la semana? ¿Qué pasa si tú ayunas una vez a la semana? ¿Qué pasa si tú solamente lees tu Biblia una vez a la semana? Pues realmente eso no fructifica. Entonces, la siembra no solamente te hace ver el futuro, si aunque tú no lo trabajes, La siembra no solamente te enseña a que tú puedas entender la tierra en la que lo vas a hacer. La siembra también te enseña a tener cuidado en la semilla que Dios te puso. ¿Quién sembró en ti, Mario, para que hoy tú puedas ser ese sembrador en otros? Dios, obviamente, pero en sí toda mi familia, toda mi familia. Dios sembró en mi familia, o más bien Dios le dio la semilla a mi familia para que ellos la sembraran en mí. Dios usó a mi familia para que ellos esa semilla la pusieran, la cuidaran, y ellos mismos esa semilla empezaron a cuidarla dentro de mí. Me dieron alojo en casa, me dieron comida, me llevaron de un lugar a otro. Ellos, aún en pequeños detalles, empezaron a regar esa semilla que Dios quería que prosperara. Lo vemos con tu familia y es muy obvio. Yo veo lo intencional que ha sido los apps contigo y veo el fruto, pero por fuera, en amistades, ¿cómo has tenido que modificar esta parte, ¿no? A lo mejor antes no te fijabas mucho en eso, ¿no? Solo decías, me cae bien, es buena onda. Uh-huh. Al caminar te diste cuenta que no podía hacer cualquier cosa. Claro. La gente que conviviera contigo. ¿Cómo has tenido que modificar y hacer estos cambios en tu alrededor? Y hoy ¿cómo buscas? O que, si bien no buscas, ¿cómo defines a las personas que tienen que estar cerca de ti? La Biblia dice que Jesús a sus discípulos después le dijo amigos. Entonces, cuando yo entiendo eso, es que Jesús marcó un modelo de amistad. ¿Y ese modelo de amistad cuál es? Que esos amigos eran discípulos. También eran hijos de Dios. Entendían que ellos eran hijos de Dios. Entendían que Jesús era el Mesías y que Él iba a volver. Entonces, lo que yo entiendo, mi perspectiva, y no quiero que lo malentiendan, pero para mí el modelo de amigo que Jesús puso aquí en la tierra es aquel que daría la vida por Él a pesar de todo. Aquel que sigue con Jesús a pesar de todo. Y siempre he entendido que tengo que trabajar con eso, ¿no? Porque años atrás, en secundaria, en preparatoria, pues me rodeaba de gente muy mala, que me llevó a hacer muchas cosas malas, que me llevó a cometer muchos errores fatales en mi vida que marcaron mi vida. Entonces yo entendía que yo no podía tener ese tipo de amistades porque si no iba a volver a lo mismo. Así es. Y con el tiempo aún sigo trabajando con ese tema y entendiendo y poniendo atención en quiénes son las personas que se rodean conmigo. ¿Quiénes son esas personas que me dan consejo? Esas personas con las que hablo día con día. Entendí también que hablo con esas personas. Porque tal vez yo puedo decirle amigo y yo le estoy abriendo mi corazón, pero al final él me va a traicionar. Qué fuerte. Al final yo le puedo estar diciendo amigo a una persona que solamente quiere hacerme daño. Y mientras yo le estoy dando más información, él está buscando la manera de hacerme daño. Y lo vemos en la Biblia con Sansón. Uh-huh. Sansón abrió el corazón con Dalila y perdió el llamado. Así es. Entonces un amigo no solamente es aquel que daría siempre la vida por Jesús, sino un amigo también es aquel que se vuelve como un hermano en tiempo de dificultad. Así es. Y eso es de probarse y aprobarse, ¿no? Uh-huh. En el camino. La realidad es que
creo que hoy prostituimos esa palabra. Y yo soy muy así, la verdad. O sea, yo luego, amiga, amigo, ¿no? De decir, de expresarme. Claro. Aunque la gente que me conoce sabe que esa área es un área difícil para mí. El que yo le diga amigo a alguien para mí es algo que todavía tengo que trabajar porque soy muy desconfiada. Y también algo que he aprendido a forjar también el que yo sea un modelo de amigo para alguien, ¿no? Pero me encanta que todo esto lo tengas muy presente, que no lo puedas enseñar, que no lo puedas transmitir, que lo vivas. ¿Cómo vives todo esto que hoy aprendiste, estás aprendiendo, Mario, en un mundo tan complicado, en un mundo que a un joven de tu edad le ofrece tantas cosas tan fáciles? Porque la tentación se vive día con día sin importar la edad, sin importar el género, sin importar el estatus socioeconómico. Sin importar quién eres. O sea, la tentación está ahí constantemente día a día. Pero creo yo que cuando eres joven en un mover como el de hoy, que yo creo que a tu edad a mí no me tocó algo tan fuerte como lo que se vive hoy en el día a día, ¿cómo luchas con eso? ¿Cómo luchas con lo que el mundo te ofrece de una manera que aparentemente no tiene un costo? Yo creo que la manera en la que yo puedo estar venciendo día con día es ser más intencional con Dios. Ser más intencional con Dios, porque día a día veo muchas cosas. Ahora está lo de los Terians. En mi universidad ya me tocó ver a ese tipo de personas ya. Wow. Me toca ver muchos chicos con temas de identidad, me toca ver con muchos chicos con temas de adicciones, etcétera. Y obviamente siempre está el que invita de que, oye, eres muy cristianito, ¿no? ¿Qué pasó, no? Siempre va a haber de ese tipo, pero yo creo que algo que tú tienes que definir es quién tú eres. ¿Quién tú eres? Yo creo que es lo más importante, definir quién tú eres, y en ese quién tú eres va Dios. Claro. Y entender que incluso hasta creértelo de que yo no soy una persona normal. Yo no puedo ser una persona del montón. Y no quiero así como hacer una clasificación, no, para nada. Pero yo tengo que entender eso, de creérmela de que yo no soy como cualquier otra persona. Y creo que eso te hace y te da la seguridad para poder caminar y quitarlo todo. Pero también va de la mano con la oración, con la lectura de la Biblia, con llevar todos los pecados a la cruz, ¿no? Teniendo tiempos de adoración, de intimidad con el Señor. Incluso, dice la Biblia, pidiendo consejo, porque no solamente es entender que somos el Señor y yo, sino entender que el Señor también puso una autoridad en mi vida para que yo pueda pedir consejo de Él. Entonces también entender las personas que Dios pone en mi vida para que yo pueda pedir consejo, ¿no? Porque sí, tal vez yo puedo orar, tal vez yo puedo ayunar, pero también yo necesito un buen consejo, no solamente la Biblia, claro, sino entender y pedir consejo de la autoridad que Dios puso en mi vida. Ya no ayuno no solamente es a lo mejor abstenerse a comer un cierto tipo de alimentos, sino también puedes ayunar. Si ves que una amistad te está llevando a eso, ayuna esa amistad. Ya al final no es amistad. Pero con el ayuno ya empezaste con la primera parte, ¿no? Entonces sí, es eso. Haz el corte, hace sabio, ¿no? Hace sabio y... Es que sí hay cambios que uno tiene que hacer radicales a veces, ¿no? No porque uno sea mejor que nadie, pero creo que eso es lo que hoy percibo en ti, Mario. Identidad. Creo que eso es algo que percibo en ti hoy de una manera más firme, de una manera con una convicción diferente. ¿Cómo te llevas o cómo es tu día a día a lo mejor en la escuela, ¿no? Con los chicos, que a lo mejor justo te dicen, ay, Mario, es que Mario no lo invites a la fiesta porque es cristiano y ni va a ir, ¿verdad, Mario? O
no sé, es que la verdad es que la juventud es cruel. Sí, o sea, yo escucho y veo cada cosa que agradezco mucho que no me haya tocado esta temporada. Creo, de verdad, yo siento que los jóvenes de hoy tienen una lucha mayor que por lo menos mi época, que no fue apenas, o sea, obvio. pero, Sí, sí, sí. pero sí veo que la lucha hoy es diferente. O sea, ¿tú cómo vives eso en tu escuela? El decir, a ver, tengo que amar, tengo que ser prudente, Sí. tengo que guardar cierta distancia con algunas personas, tengo que ser ejemplo, pero también tengo que ser quien influencie a otros. O sea, la chamba de un cristiano luego creen que es, que es No. fácil, pero la verdad es que no, porque tú dices, soy cristiano, la riegas tantito en algo y te juzgan. Y eres cristiano, y vas a la iglesia, y dices que no sé qué. O sea, de inmediato viene ese juicio a Dios antes que a uno mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo llevas todo este conjunto en tu día a día en un conjunto de personas de tu edad que tal vez no tienen tu madurez, que tal vez la mentalidad de muchos de ellos están en algo totalmente diferente, en novias, en fiestas, en borracheras, en, no sé, por mencionar algunas que a lo mejor tú volteas y dices, no, brother, tú estás ya pensando otras cosas de tu vida? Me pasó entenderlo a la mala, muchas veces a base de los errores nuevamente, como todavía no estar bien afianzado en Cristo, vamos a decirlo así. Y gracias a ese, bueno, no gracias, pero la consecuencia de que pasé ese proceso es entender que uno no solamente ama a Dios en la iglesia, uno no solamente es cristiano en la iglesia, uno ama a Dios en su trabajo, uno ama a Dios en su familia, uno ama a Dios en su escuela. Uno tiene que edificar no solamente la iglesia, tiene que edificar el lugar donde Claro. esté. Entonces eso es lo que me llevó a entender que necesito vivir diferente en todas las áreas de mi vida. Porque en el trabajo también convivo con muchas personas, en escuela, en general, incluso cuando voy a un lado u otro y tengo que pedir un taxi, un Uber, etc. Siempre convives con gente diferente que a lo mejor van a querer influenciar en tu vida. Es una lucha diaria. O sea, la realidad es que eh, voy a introducirme en un tema, no quiero profundizarlo, más sí quiero tocarlo ahorita que estamos hablando de esto. La gente a veces cree que en la iglesia va a encontrar gente perfecta. Y cuando tienden a ver un error de alguno de los que estamos allá adentro, mínimo tal vez, o tal vez grande, no sé, ¿no? Eh, Se marca esto mucho de qué hipocresía. Y creo que no hay un entendimiento de que la lucha es constante y que somos humanos. Solamente hemos reconocido que necesitamos de Dios para ser transformados. Eh, esto, ¿tú cómo lo podrías expresar a alguien que no conozca de Cristo, Maricín? O sea, el decir, eh, no sé, alguna persona que haya ido alguna vez a una iglesia y a lo mejor tuvo la mala fortuna de ver a alguien que no estaba en su mejor momento y juzgó a toda la iglesia, pero lo más importante, juzgó a Cristo mismo y decidió ya no volver y fue lastimado por la iglesia y decidió terminar su fe en Cristo. Yo creo que lo más importante que deberías de entender es que primero la relación con Dios es personal, ¿no? Esa relación con Dios es tuya y de Él y de nadie más. Tú puedes hacer crecer esa relación o la puedes parar o definitivamente la puedes quitar de tu vida. Entonces entender eso, cómo tú quieres crecer en la relación con Dios. Ahora pueden decir, sí, es que tal vez el líder no puede ser ejemplo, sí, tal vez hizo esto, es que tal vez hizo el otro. También entender que como cuerpo de Cristo tal vez también te puedes equivocar. Nadie
nadie está así, decir, somos perfectos. Nadie es perfecto. Y yo creo que si has visto a lo mejor que un líder ha caído, si has visto que a lo mejor un líder que tal vez querías mucho, dices, oh, es que estás haciendo mal, no lo juzgues, exhórtalo. Es diferente el estar juzgando y estar hablando mal de él cuando lo puedes hacer cara a cara y exhortarlo, ¿no? Y decirle, lleva esto a la luz de Jesús. Lleva esto al camino, a la verdad y la vida. Entonces es así. Y yo sé que a lo mejor muchos han tenido malas experiencias en la iglesia y de verdad lo lamento mucho porque no debería de ser así. Sin embargo, también debemos de entender esto, ¿no? Que en el camino uno se va perfeccionando. Uno nunca va a ser perfecto, pero tus decisiones van a ser las que van a ir perfeccionando eso. Así Entonces, lo lamento bastante si a lo mejor te has alejado de la iglesia, si a lo mejor viste a varias personas equivocarse. Y lo que quiero decirte es, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. No busques no solamente ayuda del hombre, que es necesaria, lo repito, por la autoridad que Dios delega, sino que también busques el reino de Dios. El reino de Dios no solamente está en una persona en específico, el reino de Dios está en toda la iglesia, está en todo el mundo, está en cada persona, está incluso en esto que no solamente es un mundo terrenal, es un mundo espiritual. Entonces búscalo en todo tiempo a Él y todo lo demás va a venir, va a venir, va a venir. Pero simplemente lo que te pido es no te apartes porque justo Satanás es donde te quiere ver ahorita. Si te has apartado, déjame decirte que Satanás se está riendo de ti ahorita mismo. Porque tal vez buscaste a una persona y viste que se equivocó y tal vez dices, no puede ser, me voy a alejar de la iglesia. Pero ahí es el momento cuando dices, por una persona yo no puedo parar mi llamado. Por una persona, lo lamento obviamente, es decir, lo lamento, yo sé que se equivocó, perdónalo Dios, incluso si te hizo daño, yo lo suelto en el nombre de Jesús, pero por una persona yo no puedo parar el llamado que Dios puso en mi vida. Así es. Entonces, percibe y como Dios le dijo a José, esfuérzate y sea valiente y nunca apartes el libro porque hará que todos tus días sean buenos. Así es. Muchas gracias, Mariesin. ¿Qué esperas ver de tu generación? ¿Qué esperas? ¿Qué espera un joven que siga a Cristo? ¿Qué espera un joven que está caminando con Cristo, que viva su generación? Yo lo que espero y lo que más anhelo de todos los jóvenes que conozco y los que conoceré en el camino es que ellos siempre reconozcan que Jesús es su Salvador. Es lo que yo espero. No solamente espero verlos en un altar, sino siempre también espero verlos en un tiempo de intimidad solos con Dios. No solamente espero verlos sirviendo en la iglesia, sino espero también verlos haciendo su devocional. No solamente espero verlos cómo ellos crecen en liderazgo, sino también espero verlos cómo ellos crecen en oración. Entonces, así como yo espero que ellos en todas las áreas de su vida puedan cubrir esa área con Dios. Eso es lo que yo espero. Y obviamente algo que yo espero personal es que toda mi familia pueda ser salva. Y yo creo que así lo va a ser. Yo veo a tu familia cada día llegar más y engrandecerse dentro de la iglesia en el aspecto de que empezó, creo que la primera que vi llegar fue a tu mamá. Uh-huh. Creo que sí. Después tú y ahora ver ahí a tu abuelo, que me cae muy bien tu abuelo. La verdad es que tu abuelo me cae muy, muy bien. Nos dio unas palabras ahora después del Legacy. Sí, vi el video. Sí, me encanta. Y yo creo que así será. Estás por terminar la carrera, Mario. Licenciado. Uh-huh. Híjole, es que nosotros tenemos un apóstol que es licenciado y mira... Y hasta lo más profundo te inculcó. Sí. Me cayó el manto. Vas a terminar tu licenciatura pronto, estás trabajando. Uh-huh. Sé que tienes ahí un proyecto de aparte con algunos amigos. Estás emprendiendo, estás predicando en tu iglesia local. Estás sirviendo en tu iglesia local, sigues preparándote.
¿qué viene para ti, Mario? Yo creo que terminando la escuela es vivir conforme al llamado. Y vivir conforme al llamado no es dejar de hacer o de trabajar, ¿no? Terrenalmente hablando, no dejar de... Sino que entender que va a ser una nueva temporada para mi vida donde tengo que explorar y ver qué es lo que Dios ha puesto en mis manos en todo esto que recorrí terminando la universidad y ver ahora con esto que Dios puso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tengo que entender que un tiempo de madurez en nivel de educación se terminó, por así decirlo, pero empieza uno nuevo, como ya oficialmente, yo creo que ya por ley o no sé, ya puedo decir una persona adulta, una persona mayor, ya un adulto responsable. Sí. Ya inicia ese proceso, entonces tengo que entender que del proceso en el que el Señor me está sacando y el que me está metiendo, qué es lo que tengo en mis manos y con eso qué voy a hacer el día de mañana, ¿no? Y obviamente pues esperar la respuesta de Dios, orarlo y Dios va poniendo todo para que tú vayas obrando. Solamente te tienes que dar cuenta. Estoy expectante de ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Y me da mucho gusto poder verlo de cerca. Y estoy muy contenta de ver tu crecimiento, tu entendimiento, de ver que eres un joven con luchas, pero que has decidido que las luchas vayan cambiando de nivel. A lo mejor eras un joven que luchabas con cosas más vanas y hoy has decidido ir soltando muchas cosas y las luchas van a estar todo el tiempo, pero ver que hoy tienes una convicción firme, pero que sobre todo tu vida glorifica a Dios, es muy gratificante verlo porque te quiero mucho. Sabes que te quiero mucho. Dios se ha glorificado a través de tu familia. Dios se ha glorificado a través de tal vez de un niño que en muchos momentos se sintió solo. De un niño que a lo mejor al no tener una figura paterna muchas veces su identidad tambaleó, ¿no? Al decir, es que ¿por qué mi primo sí, yo no? Porque tantas cosas que pasan a lo largo de la mente de un niño que no tiene una figura visible paterna. Viene otra temporada donde Dios se glorifica en esos momentos donde tal vez pensaste que la vida no tenía ningún sentido, en donde tal vez pensaste que lo mejor sería ya no estar aquí porque pierdes la visión y no hay un propósito. Dios se glorifica más adelante haciéndote un llamado, haciéndose presente, dándote un destino, un propósito, dándote un llamado. Dios se glorifica a través de tu vida, hoy en cada cosa que haces para Él, en cada momento a solas, que yo sé que los ha habido, y enfrente de la gente también, en donde has decidido soltar y morir. A tu yo y a todo aquello que a Dios no le gusta. Para aquellos que no conocen, decidió morir como. Veo constantemente un Dios que ha sido glorificado y sigue siendo glorificado a través de tu vida, Mario. Y es una bendición porque de eso se trata Reflejo. Claro. De esa lucha que tenemos diariamente por reflejarle, por morir a nuestro yo y que verdaderamente Él sea más visible en nosotros. Y yo hoy puedo ver más a Jesús en ti. Y de verdad estoy muy agradecida porque seas parte de Reflejo. No podías no estar, o sea, no iba a pasar. Agradezco tu tiempo. Estamos acá en México y Mariecín vino a la ciudad y se dio el tiempo de venir a Reflejo para grabar y te lo agradezco. Y quiero seguir viendo las maravillas que Dios va a hacer contigo, Mario. Amén. Así será, Ari. Muchas gracias por este tiempo.
E igual valoro mucho tu tiempo, creo en el proyecto que hizo Puesto en tu vida y sé que Gracias. vamos a ir de más. Gracias, así sea. Pues ha sido un tiempo maravilloso con este hombre, ya le voy a decir hombre, porque aunque yo lo veo chiquito, ya es todo un hombre, es un hombre del que yo aprendo mucho, del que me inspira mucho tu vida, de verdad te lo digo. Yo sigo luchando como todos con muchas cosas, pero últimamente las personas que me ha tocado entrevistar han marcado mi vida bastante. Y es un gozo poderte sentar con gente que te inspira y te enseña y refleja a Cristo. Gracias. Así que bueno, esto es Reflejo. Yo soy Ari Vázquez. No te puedes perder la siguiente semana. Cada día vamos a ir conociendo vidas transformadas, vidas impactadas, reflejos de vidas que solamente podemos ver a Jesús. Así que bueno, esto fue Reflejo. Él fue Mario Segura. Nos vemos muy pronto.